Nuevamente bienvenidos a nuestra escuela sabática de la Iglesia de Dios Séptimo Día, donde hemos de mostrar el amor de nuestro Dios para todo el mundo a través de las páginas de la Santa Escritura. Tenemos en esta rica mañana nuestra serie Un discípulo fiel, donde hemos de estudiar la lección número 3, que lleva por título La confesión de un discípulo. Y nuevamente vamos a estar hablando de Pedro. Todas las enseñanzas que vamos a tener en esta serie son relacionadas con Pedro y vamos a ver cómo cada momento de la vida de Pedro se relaciona con nuestras vidas y cómo también cada paso que da Pedro, tanto en el llamado como en la confesión, el envío, cada uno de estos pasos nos ayudan a cada uno de nosotros a ser un discípulo fiel ante la presencia de nuestro Dios. Recordemos que nuestro título es La confesión de un discípulo. Cada momento, cada persona que el Señor le llama al discipulado, quiero que sepan que de cada uno de nosotros queda confesar que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y que es el dueño de nuestras vidas. Y ahora vamos a verlo en la vida de Pedro y vamos a relacionarlo en nuestra vida. Nuestro texto base se encuentra en el libro de Mateo, si tiene su Biblia. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 33. Y vamos a estar hablando de una historia que muchos de nosotros ya conocemos. Nos vamos a dar cuenta en el trayecto de la lección. Dice el Mateo, capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y yo creo que recordamos este pasaje después de que nuestro Señor Jesucristo está con ellos ante una tormenta y aquel Pedro le pide a nuestro Señor Jesucristo que quiere caminar sobre las aguas. Nuestro Señor Jesucristo le concede y luego al terminar esta hermosa historia exclaman los discípulos, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Así que vamos a estar viendo esta historia a través de la escuela y vamos a ver los planes que tenemos a aprender en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado. Y primeramente vamos a ver la identidad de nuestro Señor Jesucristo. En lecciones pasadas hablamos de nuestra identidad y que nuestro Dios nos ha dado una identidad nueva. Ahora vamos a hablar de la identidad de Jesús, quién es Jesús y qué es lo que debemos de hacer cuando sabemos esa identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que todos sabemos que Jesús es el Señor y que desea de cada uno de nosotros pues que doblemos nuestras rodillas en adoración. También vamos a ver cómo la identidad de Jesús motivó a Pedro en la tormenta. Nuevamente vamos a estar hablando de este hermoso escenario donde nuestro Señor Jesucristo aparece a sus discípulos, ellos teniendo miedo, creyendo que era fantasma, y gloria sea nuestro Dios, da una lección para ellos y da una lección para cada uno de nosotros, de que aún cuando hay tormentas en nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo aparece para darnos aliento y para motivarnos a seguir adelante. También cómo los discípulos reconocen a Jesús. Y recordemos, no es únicamente a los discípulos reconociendo a Jesús, sino ahora cada uno de nosotros por el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho, ahora también nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Como la confesión y adoración a Jesús el Señor es el corazón de nuestra fe. Así que cada uno de nosotros debemos confesar a nuestro Señor Jesucristo y debemos adorar a nuestro Señor Jesucristo. También, cómo el conocer a Jesús como Señor nos ha sacado de la embarcación con valor. Y nuevamente, viendo el pasaje que vamos a ver en unos momentos, vamos a entender cómo también nosotros tenemos que salir de esa embarcación para caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y por último, cómo el conocer a Jesús como Señor nos ha movido a clamar con temor, Señor, Señor, sálvame. Pues con esto en mente, voy a invitarles nuevamente que tome su Biblia en el Evangelio de Mateo. Tenemos dos hermosas enseñanzas que vamos a estar viendo antes de llegar a las preguntas. Y la primera de ellos se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 22. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo en el verso, en el capítulo 14, en los primeros versos
nos habla allí de la muerte de Juan el Bautista y luego también nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo alimenta a 5,000 personas. Y luego cuando se termina esta enseñanza de la alimentación de los 5,000 hombres que alimentó, ahora llegamos al verso 22, donde hemos de ver ahora nuevamente la confesión de un discípulo, cómo debemos de confesar que nuestro Señor Jesucristo es Señor y Rey de nuestras vidas. Dice el verso 22, nuevamente, Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Recordemos, ha alimentado a 5,000, le dice a sus discípulos: súbanse a la barca, allá los encuentro, yo voy a despedir a la multitud. Así que tenemos aquí el cuadro donde nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que avancen, que Él los va a acompañar más adelante. Y dice el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. No es la primera vez ni la segunda vez. Todos sabemos que al momento que tenía nuestro Señor Jesucristo se comunicaba con su Padre Celestial. Y aquí tenemos que está orando, que sube al monte, y cuando está en el monte ora a su Padre. Dice, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Por qué estaba ahí solo? Porque los discípulos habían tomado aquella barca y se habían ido al otro lado de la ribera, donde nuestro Señor Jesucristo les dijo que allí los iba a encontrar. Ahora, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo está preparando este escenario para que los discípulos aprendan a confiar en Él. Y esto es algo que hizo varias veces, y quiero que sepan que en su ministerio siempre preparó a sus discípulos cuando llegara un momento difícil, que estuvieran preparados para el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo no estuviera. Y ahora tenemos que nuestro Señor Jesucristo va a aumentar la fe, va a preparar a sus discípulos a que aprendan a confiar en nuestro Dios. Y una vez más, a que aprendan a confesar, como buenos discípulos, a confesar que Jesucristo es el Señor. Y dice el verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Aquí tenemos los discípulos yendo en aquella barca, dice, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Aquí tenemos estos discípulos, algunos de ellos pescadores, que cuando van en la barca dice que las olas empiezan a levantarse y aquella barca pues es movida por el viento y por las olas de la mar. Dice, azotados por las olas, porque el viento era contrario, así que se batallaba para avanzar, pero allí van los discípulos, y acuérdense que van solos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba allá en el monte orando a su Padre Celestial. Ahora, nuestro Señor Jesucristo cría este momento y lo cría especial para que a sus discípulos aprendan a confiar en nuestro Dios. Recordemos, van solos ante esta tormenta que están pasando, a las olas fuertes, viento contrario, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo en el monte orando a su Padre. Ahora vemos el verso 25. Más a la cuarta vigilia más o menos son entre las 3 y las 6, así que está por amanecer, entre 3 a 6, y dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Así que acuérdense, hay viento, hay olas, es de noche, y ahora ocurre algo maravilloso nuevamente, en donde nuestro Señor Jesucristo va a enseñar a sus discípulos a que aprendan a confiar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien en nuestras vidas, confiamos en nuestro Dios, pero cuando la situación se pone difícil es cuando más debemos de confiar en nuestro Dios. Ahora aquí tenemos que es en la noche, de las 3 a las 6 de la mañana, y vemos que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Inmediatamente nos ponemos a pensar, el viento es fuerte, las olas están levantándose, y nuestro Señor Jesucristo viene a ellos caminando sobre la mar. Y dice el verso 26. Y los discípulos, acuérdense que están en la barca, pensando que nuestro Señor Jesucristo
los iba a esperar del otro lado de la ribera. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Así que inmediatamente los discípulos se dan cuenta que viene algo. Ellos no saben que es nuestro Señor Jesucristo, pero cuando ven a algo que aparece sobre la mar, yo creo que si nosotros estuviéramos ahí en la barca nos daría miedo, empezaríamos a gritar, a dar voces. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí tenemos a los discípulos que empiezan a gritar, empiezan a tener ese miedo. ¿Por qué? Porque alguien viene caminando sobre la mar. Y recordemos, los discípulos habían visto hacer muchos milagros a nuestro Señor Jesucristo, a resucitar a aquellos muertos, a sanar a diferentes tipos de enfermedades, mas nunca habían visto a nuestro Señor Jesucristo caminar en la mar. Ahora están en la barca pensando que nuestro Señor Jesucristo o está despidiendo o está esperándolos allá enfrente. Y dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo creo que aquí tenemos a los discípulos gritando, teniendo miedo, creyendo que es un fantasma. Y llega el momento donde, como les digo, nuestro Señor Jesucristo ha preparado esto para darles una lección y aprender a confiar en nuestro Dios. Ahora, esto quiero que sepan que aparece en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento siempre nos revela algo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Y si vamos al libro de los Salmos, fíjense cómo los Salmos ya hablaban de este momento, de esta ocasión en que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer esto con sus discípulos. Dice el Salmo 77, versículo 19, un texto muy hermoso. Dice el libro de los Salmos 77, 19. Recordemos que voy a leer el texto nuevamente primeramente. Dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces. Dice Salmo 77, versículo 19. Dice, en el mar fue tu camino. Nuevamente, todavía no sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hemos leído este pasaje varias veces y nos damos cuenta que es nuestro Señor Jesucristo el que va caminando allá en el mar. Pero ahora veamos el salmista. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Vemos que el Antiguo Testamento ya nos estaba dando algo de lo que iba a ser el Mesías cuando él estuviera con sus discípulos, de tal manera que dice, el mar fue tu camino, dice, el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Ahí va nuestro Señor Jesucristo caminando. Todavía ellos no se dan cuenta que el que va caminando por las aguas es nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo, como nosotros ya sabemos la historia, nos damos cuenta que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos creen que es un fantasma, empiezan a pegar voces de grito, pero una vez más el salmista ya nos estaba mencionando algo hermoso, que nuestro Señor Jesucristo iba hacer esto. Ahora veamos el 27, vamos a Mateo 14, 27. Libro de Mateo capítulo 14, 27. Y veamos qué nos dice nuevamente en el mismo capítulo que estábamos ahorita. Dice el 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Se revela nuestro Señor Jesucristo y les dice, ¿saben qué? No tengan miedo, tengan ánimo, que yo soy. Aquí nuestro Señor Jesucristo se revela a ellos y les dice, ¿saben qué? Yo soy, no tengan miedo. Y yo creo que nos ponemos a pensar, aquellos discípulos se dan cuenta que dejaron a nuestro Señor Jesucristo ahí atrás y que los iba a esperar enfrente y nunca se pusieron a pensar que el que venía caminando en la mar era nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no quiere asustarlos. Recordemos que esta enseñanza es para que ellos tuvieran esa fe. Y les dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces nuestro Señor Jesucristo quiere confortar, quiere que los discípulos sepan que el que va caminando por el agua es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 28. El discípulo, acuérdense que estamos hablando el discípulo
a Pedro. Y fíjense bien lo que dice Pedro, aquel Pedro atrevido, aquel Pedro que siempre a veces creo que ni piensa para hablar, porque dice, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Siempre Pedro, su palabra estaba enfrente de él. Y ahora dice el 28, 14, 28. Entonces él respondió, hablando de Pedro. Entonces él respondió, Pedro, dice, y dijo, Señor, si tú eres, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense bien lo que está haciendo aquí Pedro. Está poniendo en un reto. Está diciendo, bueno, Señor, si tú eres. Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo ya le dijo, no tengan miedo, soy yo. Ahora Pedro, ante la tempestad, ante las olas de aquel mar, a Pedro dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, dice, manda que vaya a ti sobre las aguas. Ve que nuestro Señor Jesucristo va caminando sobre las aguas. Ahora Pedro clama y dice, Señor, si tú eres, haz que yo pueda hacer lo mismo. Y recordemos el ambiente que estamos viviendo aquí. Estamos viviendo una tormenta, estamos viendo que el aire es contrario, las olas de la mar están altas y aquel Pedro dice que quiere caminar sobre aquellas aguas. Y dice el verso 29. Y él le dijo, hablando nuestro Señor Jesucristo, le dice, ven, y descendió Pedro de la barca. Inmediatamente que el Señor le dice a Pedro, ven, quiero que sepan que Pedro no se queda en la barca, inmediatamente se levanta y sale de la barca. Y yo a veces me pongo a pensar cómo estarían los otros discípulos de nuestro Señor Jesucristo viendo que Pedro va a bajar de la barca, que la tormenta está fuerte, que el aire está contrario, pero aquel Pedro aventado, inmediatamente al Señor le dice ven y él inmediatamente dice la palabra de nuestro Dios y él dijo ven y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí vemos a Pedro y quiero que sepan que a veces vemos imágenes que se nos han dado donde va Pedro caminando por el agua, pero vemos que el agua donde está él es tranquila y recordemos que aquí no es un agua tranquila, dice que era un viento fuerte y las olas, dice, de la mar estaban fuertes. Es atrevido Pedro en salir de la barca y caminar hacia donde está nuestro Señor Jesucristo, aún con el viento, aún con las olas. Y quiero que sepan que esto hace algo maravilloso en Pedro, la confianza primeramente que tiene nuestro Señor Jesucristo de que Él es. Y sigue diciendo el verso 30 y dice, pero al ver el fuerte viento, y hago la pregunta, ¿qué no lo había visto antes? El viento estuvo por tiempo. Aun cuando nuestro Señor Jesucristo no estaba allí, el viento era fuerte. Pero ahora dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aquí vemos inmediatamente que se da cuenta que va caminando encima del agua y ahora se está dando cuenta que el viento, que las olas, y dice que cuando ocurre esto, inmediatamente dice que Pedro empieza a hundirse y dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. ¿Cómo puede pensar uno, verdad, que ahora Pedro, que aquel Simón Pedro clama, da voces cuando él podía nadar, cuando él ya había pasado por ese tipo de situaciones? Ahora se da cuenta que su fe ha bajado y que el viento y las olas lo han hecho perder el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan que en nuestras vidas también tenemos situaciones difíciles donde tenemos tormentas, donde hay viento contrario a nuestras vidas y quiero que sepan que perdemos el enfoque y cuando perdemos el enfoque también a nuestra vida empieza a hundirse. Así que también es algo para que pensemos en cada uno de nosotros, pero aquel varón de Dios no luchó él solo de decir, bueno, voy a nadar hacia el barco, sino él clama y dice, y dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Él sabía dónde estaba su refugio, dónde estaba su confianza, que había perdido un momento su fe, pero vio nuevamente a nuestro Señor Jesucristo y se dio cuenta que en Él
Él quien se encuentra la salvación para con cada uno de nosotros. Ahora nosotros cuando nos hundemos en un problema, en alguna necesidad, también debemos de clamar de la misma manera que lo hizo Pedro. Señor, Señor, sálvame. Aun cuando estemos sufriendo, batallando, clamar al Señor y decir, Señor, Señor, sálvame. Y luego miren lo que dice ahora el verso 31. Y al momento, no duró nuestro Señor Jesucristo, porque nuevamente está enseñando a sus discípulos a tener la confianza, a tener la seguridad. Inmediatamente no deja nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Él sabe que está pasando por un momento difícil. Dice, y al momento Jesús extendió la mano, dice que lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? Porque dudaste. Y yo creo que aquí entendemos algo maravilloso cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Simón Pedro, hombre de poca fe. ¿Qué pasó con la fe de Pedro? Primeramente, es atrevido, va caminando y quiero que sepan que los otros discípulos nomás viendo a Pedro pudieron haber ayudarle, pero sin embargo, el que viene al rescate es nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿por qué has dudado? Y quiero que sepan que la duda nos hace fracasar a veces en nuestras vidas. A veces cuando hay enfermedad, cuando hay angustia, cuando estamos pasando por espinos, quiero que sepan que cuando empezamos a dudar en el poder de nuestro Señor Jesucristo es quien nos lleva al fracaso. Pero aún cuando cometemos faltas, cuando cometemos errores, aquí tenemos a Pedro que ha tenido una falta, mas sin embargo él clama a nuestro Dios y quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo extiende su mano y le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué? Porque dudaste. Mas sin embargo esta enseñanza queda para nuestras vidas, de no dudar en nuestras tormentas, de confiar plenamente en nuestro Dios. Ahora, vamos al libro de Mateo 14:32, dice el 32, ahí el último versículo que tenemos dice de la siguiente manera. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjense lo que pasa aquí. El Señor teniendo todo el poder, que dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, el poder que enseña a sus discípulos a que entiendan que Él es el Señor. Por siglos, por años, la pregunta se ha hecho, ¿quién es Jesús? Es Jesús el que tiene el poder, el que tiene el control de todo lo que surge en este mundo. Y ahora estamos entendiendo que cuando ellos se suben al barco, inmediatamente el viento se calma. Ahora vayamos al Antiguo Testamento, porque nuevamente el Antiguo Testamento nos da algo maravilloso que luego cuando lo vemos en el Nuevo Testamento nos damos cuenta cómo el Santo Espíritu y cómo la palabra de nuestro Dios es inspirada divinamente y cómo está relacionado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y cómo ambos componen lo que tenemos hoy en nuestros días como la Sagrada Escritura. Salmos 89, versículo 9. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Libro de los Salmos 89, versículo 9. Dice de la siguiente manera, dice el verso 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, ¿tú qué? Tú las sosiegas. Nuevamente el Antiguo Testamento diciéndonos que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo iba a parar una tempestad y no fue la única, sino varias veces, pero aquí nos está hablando algo maravilloso. Gloria sea nuestro Dios. Dice también en el libro de los Salmos, allá adelantito, libro de los Salmos 107, 29. Dice de la siguiente manera, libro de los Salmos 107, 29. Cambia la tempestad en sosiego. No más es de que nuestro Señor Jesucristo se sube al mar y se para el viento. Y se apaciguan
sus ondas. Y esto lo vimos lo hemos visto en diferentes ocasiones, donde nuestro Señor Jesucristo le dice a la mar, le dice a las olas, le dice al viento, y el viento, se pone en paz. Enseñando a nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad. Nuevamente les había enseñado de resucitar muertos, de los enfermos. Ahora les enseña también sobre la naturaleza, que tiene el poder sobre el viento, que tiene el poder sobre las olas de la mar, las ondas de la mar. Y ahora vemos la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le está dando a sus discípulos. Vayamos nuevamente ahora a Mateo 14:33. 14:33 dice de la siguiente manera, donde estábamos ahorita, Mateo 14:33. Dice la palabra de nuestro Dios, 14:33. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Una vez más, el título, la confesión de un discípulo. Algo maravilloso, algo estupendo que están haciendo aquí los discípulos de nuestro Dios al ver el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron. Fíjense bien la adoración. El discípulo cuando confiesa a nuestro Señor Jesucristo dice que le adora. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí está la confesión, ahí está la adoración, la confesión de que Jesucristo es el Hijo de nuestro Dios. Entonces cuando nos hacen la pregunta, bueno, ¿quién es Jesús? Verdaderamente es el Hijo de Dios. Y dice que vinieron y le adoraron. Ahora, cada uno de nosotros, cuando hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, cuando nos ha llamado, cuando hemos llegado al conocimiento de la palabra, debemos de adorarle y debemos también de decir verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Ahora vayamos al libro de Mateo también, ahí adelantito, Mateo capítulo 16. Vamos a ver otro ejemplo de la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 13, Mateo 16:13. Ahora vamos a ver otra enseñanza y luego con estas vamos a contestar las preguntas de la escuela. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nuevamente se acerca a sus discípulos, quiere enseñarles algo. Si la pregunta que les hace, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Inmediatamente ahí están los discípulos. Ahora, ¿qué van a contestar? ¿Qué van a decir? Y fíjense bien en el verso 14 de ahí, Mateo 16. Ellos dijeron, inmediatamente empiezan a hablar, empiezan a decir, ellos dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista. Dice, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que alguno de los profetas. Miren las contestaciones que están dando los discípulos. Bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, que eres Jeremías o que eres alguno de los profetas. Esto es lo que se decía en Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Había gente que decía, ese hombre ha de ser Elías, ese hombre ha de ser Jeremías o ha de ser alguno de los profetas. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo hace la pregunta un poquito más fuerte. Y Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? La pregunta más personal. Bueno, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Eso es lo que dice la gente. Unos dicen que es Juan, unos dicen que es Jeremías. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? Y dice el 16. Respondiendo nuevamente, ¿quién creen que es el que va a contestar? El atrevido. El que siempre levanta la mano primero. Dice, respondió Simón Pedro y dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Fíjense la
la contestación tan exacta que da Pedro. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que va a redimirnos, tú eres el que el Antiguo Testamento mencionaba que iba a venir y nos iba a acercar a las promesas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria sea nuestro Dios. Pedro acaba de dar la contestación más perfecta y mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Hijo de Dios le dice a aquel Pedro: ¿sabes qué? Has contestado excelentemente. ¿Por qué? Porque te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y dice el 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablándose de él mismo, no de Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice nuestro Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué digo esto? Dice el libro de Efesios. ¿Quién es esa roca? Efesios 2:20. Vamos adelante. Enseñanza que nos da ahora Pedro. No dispensen, es Pablo el que nos da esta enseñanza. Dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, no dice que Pedro, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, Jesucristo mismo. Así que cuando dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y luego dice Jesús, y sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora vamos al verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y más adelante vamos a ver esta lección que nos va a hablar sobre las llaves del reino de los cielos. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora vayamos a las preguntas. La primera pregunta, y si tiene su cuadernito, téngalo a la mano. Primera pregunta: ¿cuáles son las dos cosas que los discípulos hacen al reconocer a Jesús? Dos cosas principales que hacen los discípulos al reconocer a Jesús. Y quiero que entendamos, estas dos cosas aún siguen para cada uno de nosotros como discípulos del Señor. Así que veamos y vamos a ponerlos también en nuestra vida si es que no lo estamos haciendo, porque estos discípulos cuando ven a nuestro Señor Jesucristo hacen estas dos cosas. Y vamos a verlas primeramente en el libro de Mateo, capítulo 14, que ya hemos leído, 14:33. Dice de la siguiente manera, Mateo, Evangelio de Mateo 14:33, las dos cosas. Entonces los que estaban en la barca vinieron, cosa número 1, le adoraron y luego confiesan, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dos cosas que todo discípulo debe de hacer, que cada uno de nosotros como seguidores de Jesús debemos de hacer. Debemos de adorarle y quiero que sepan que a veces la adoración no la hemos entendido. Creemos que vamos al templo a adorar a Dios. Nuestra adoración debe de ser 24/7. Todos los días de la semana debemos de estar en adoración a nuestro Dios, no únicamente cuando vamos al templo. Así que dice que adoraron y dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Nosotros lo reconocemos, le alabamos, le adoramos. ¿Por qué? Porque verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Ahora en Marcos también 16, las dos citas que nos da la palabra de nuestro Dios.
Marcos 16:16 dice de la siguiente manera. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Si recordamos nuevamente a la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuevamente la confesión de confesar de que Él es el Cristo, de que Él es el que nos ha redimido, de que Él vino y lavó nuestras vidas y que Juan dijo ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha quitado nuestro pecado, le hemos aceptado, confesamos que Él va a venir nuevamente. ¿Para qué? Para darnos una vida eterna. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dice ahora Juan 6:68. Vamos ahora al Evangelio de Juan 6:68. Pasa una situación, está predicando nuestro Señor Jesucristo, algunos discípulos empiezan a irse, algunas personas empiezan a abandonar allí, y nuevamente a Pedro se da cuenta que la gente se está yendo y nuestro Señor Jesucristo le dice, si ustedes quieren irse, pueden irse, pero nuevamente contesta Pedro, dice el 68, Juan 6:68, y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? La confesión, ¿a quién iremos? Estos se están yendo, pero ¿a quién van a ir? Y dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Está entendiendo Pedro que el Señor tiene palabras de vida eterna. Si algún día usted piensa abandonar la fe, piense lo que dijo Pedro. ¿A quién iremos? Únicamente en Jesucristo es el que tiene las palabras de vida eterna. Él entendió, él sabe que todas aquellas personas que se estaban retirando de la vida eterna. Así que cada uno de nosotros pensemos que cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, inmediatamente estamos teniendo en nuestras manos esa vida eterna. Y si algún día nos alejamos, estamos perdiendo la vida eterna. Así que sigue diciendo ahora ahí el verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, la confesión. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Nosotros sabemos que por medio de ti podemos llegar al Padre. La confesión. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria sea nuestro Dios. Estas son palabras hermosas que está diciendo aquí Pedro y nuestro Señor Jesucristo enseñándoles a ellos a confiar en Él. Y ahora tenemos aquí al Pedro, aquel Pedro que se acerca y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una vez más estamos viendo la adoración a nuestro Dios. Ahora va a llegar un momento, dice Filipenses 2:10. Dice Filipenses 2:10, dice la palabra de nuestro Dios, Filipenses 2:10. Como Pablo nos enseña, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y si recordamos cuando a nuestro Dios le hizo el llamado a Pedro, una de las cosas primeras que hizo es dobló sus rodillas y le dijo a Jesús, soy pecador. Ahora dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Jesús es el que nos ha redimido. Jesús es el que nos ha dado las promesas. Y gloria sea a nuestro Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a Jesús para redimirnos, para acercarnos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora le adoramos, ahora confesamos y dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Yo digo Jesús es el Señor de mi vida. Y yo creo que cada uno de nosotros que le hemos conocido debemos de decir y confesar con nuestra lengua que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a redimirnos, Él vino a comprarnos y dijo Pablo, carísimos, somos comprados con un precio muy alto, con la sangre
del Hijo de Dios. Y ahora nos dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Dios. Ahora veamos la pregunta número 2. ¿De qué manera la identidad? Y recordemos que Jesucristo tiene una identidad, y la identidad que tiene es que Él es el Señor, que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él es el creador del universo, Él es el que tiene el poder sobre todo. ¿De qué manera es la identidad de Jesús confusa y clarificada en Mateo? Vamos a ver por qué confusa y por qué clarificada. Y vamos a ver nuevamente libro de Mateo, capítulo 14, 33. Y dice, 33, 14, 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Primeramente lo ven que viene caminando sobre la mar. ¿Quién será ese hombre? ¿Quién será? ¿Fantasma? Dieron grito. Jesús dice, no tengan miedo, confíen en mí. Y cuando lo reconocen, primero estaban confundidos, pero cuando lo reconocen, inmediatamente empiezan a decir, dice, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y ahora el otro texto que tenemos ahí, Mateo 16, 13. Dice de la siguiente manera, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una vez más, ¿por qué es confusa? Porque en aquel tiempo se hacía la pregunta, bueno, ¿y ese hombre que anda por ahí, quién es Jesús? ¿Es Juan? ¿Es Elías? ¿Es Jeremías? ¿O será uno de los profetas? En el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, para los fariseos, para todo grupo de personas que andaban allí, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Se quedan sorprendidos sobre todo lo que Él hace. Sana enfermos, la gente le sigue, multiplicación de pan para darle de comer a 5,000 personas. Ahora, dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La gente confusa, la gente no sabe qué está pasando, pero viene la claridad. Dice el 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Respondió Simón Pedro y dijo, ¿tú eres? Si vemos la aclaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren cómo les recalca nuestro Señor Jesucristo diciéndoles que Él es el Hijo de Dios. Entonces Jesús respondió y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él quita la confusión, porque algunos de los discípulos podían estar confundidos. Él viene y les dice, ¿saben qué? Yo soy el Hijo de Dios, y el que le ha revelado a Pedro es mi Padre que está en los cielos. Nuevamente, la confusión se hace claridad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo les enseña y les dice quién es Él. Ahora veamos, para saber quién es Jesús, dice, nuevamente vayamos al Antiguo Testamento. Libro de los Salmos 77, 19. Y algunos textos ya los hemos leído. Dice, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Y luego el Salmos 89, 8 que vimos ahorita dice, oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Quién es Jesús? Es alguien que tiene una fidelidad grande, Dios de los ejércitos, y lo dice el Salmos 89, 9. Tú tienes dominio sobre la
braveza del mar, cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién es Jesús? Es el que tiene poder sobre todo lo que hay en nuestro mundo. Dice Salmo 107, 23. Libro de los Salmos 107, 23. Y veamos la enseñanza que nos da aquí. Salmo 107, 23 dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, dice el 24, ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Ellos se han dado cuenta el poder que tiene nuestro Dios. Ahora veamos la pregunta número 3. ¿En qué formas la identidad de Jesús? Ahora sabemos ya cuál es la identidad de Jesús. En aquellos tiempos batallaron para entender la identidad de Jesús. Aún quiero que sepan que los discípulos batallaron para entender la identidad de Jesús, de que era el Hijo de Dios, de que era el Mesías. Y dice, ¿en qué forma la identidad de Jesús motivó a Pedro en la tormenta? Si sabemos quién es Jesús, aun cuando hay tormentas en nuestras vidas, debemos de tener la plena confianza y seguridad que Él va a cuidar de nosotros. Aun cuando nuestra noche sea oscura, debemos de tener la confianza de que Él cuidará de cada uno de nosotros. Y por eso el Salmo 23 es tan famoso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en lugares de valles de muerte, dice, tú allí me vas a cuidar, tú me vas a proteger. ¿Por qué? Porque sabemos la identidad de Jesús. Que todo lo que hay en el mundo, nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todo lo que sucede. ¿En qué forma la identidad de Jesús motivó a Pedro en la tormenta? Él sabía que si era Jesús el que venía caminando sobre las aguas, él podía confiar en él. Y confió. Por eso salió del agua. Si hubiera sido otra persona, quiero que sepan que no había salido de aquella barca. Pero sabía, cuando le dijo, yo soy Jesús, no tengan miedo, Pedro confía y tiene la confianza que puede salir de la barca. El problema es que cuando iba caminando, dice que el viento lo desenfocó. Veamos lo que dice Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién era el que iba sobre las aguas? Nuestro Señor Jesucristo. Pedro se da cuenta que es Jesús, sale de la barca, confía plenamente en nuestro Dios. El problema es que su fe se viene hacia abajo y en cuando empieza a hundirse, clama y grita, sálvame, y el Señor inmediatamente tiende su mano para rescatar la vida de Pedro. Tenemos algunas preguntas personales, dice la número 1. ¿De qué manera la confesión y adoración a Jesús como Señor es el corazón de su fe? Si no tenemos estos dos factores, que es la confesión y la adoración, nuestra fe es mínima. La enseñanza que nos dan los discípulos a través de las páginas de los evangelios es que le adoraron y confesaron. A través de los evangelios vemos que le adoran y que confiesan que Jesús es el Señor. Ahora, ¿cómo esto ayuda a nuestras vidas o es el corazón de su fe? Y dice la palabra de nuestro Dios que si tuviéramos fe, así como un granito de mostaza, le podríamos decir a las montañas, muévete,
Y para obtener esa fe, tenemos que tener toda la confianza de adorar a nuestro Dios y de nuestra boca confesar a nuestro Señor Jesucristo. La segunda personal también, cómo el conocer a Jesús como Señor le ha sacado de la embarcación con valor. Vamos a imaginarnos que ahora esa barca representa el mundo y cómo nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho el llamado. Ven. Y cómo ahora, al salir de esa barca, estamos caminando, nuestra jornada ahora va con nuestro Señor Jesucristo. Y cómo desde el momento que le hemos seguido, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hay un hermoso canto que dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Del momento que hemos dejado el mundo, del manera que hemos dejado esa barca, por decir, como ejemplo, quizá de nuestras vidas va a haber momentos en que hemos de empezar a hundirnos. Aún más, tú que me estás oyendo, a lo mejor en tu vida, ahorita, en este tiempo, estás hundiéndote. Pero hay algo maravilloso que nos enseña Pedro, aún en su falta de fe, que clama y grita y dice, Señor, sálvame. Que aún si estás pasando por un momento difícil, te estás hundiendo, clámale al Señor y Él extenderá su mano. Y dice que lo hizo rápidamente. Pero tú tienes que aprender a clamar a nuestro Dios. A lo mejor no estás teniendo la adoración que debe de ser con nuestro Dios. Nuevamente, la adoración a nuestro Dios es todos los días de nuestra vida. Esa es la adoración. Y si estás pasando por ese momento que te estás hundiendo, clámale al Señor y dile, mi fe ha flaqueado, pero aquí estoy para que tú me moldees conforme a tu imagen. Última pregunta relacionada con la segunda. ¿Cómo el conocer a Jesús como Señor lo ha motivado a clamar con temor? Sálvame. Yo sé que Él es el Señor. Y si algún día me hundo en la mar, le voy a clamar y le voy a decir, sálvame. Y yo sé que rápidamente el Señor va a extender su mano para salvar mi vida. Lo hizo una vez en el Calvario, muriendo por mí y muriendo por usted. Nuevamente en esta mañana le hago la invitación. Si está pasando por un momento difícil como Pedro, clámele al Señor y confiese que Jesucristo es el Señor de su vida. En esta mañana, que el Señor le bendiga.